Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Vamos arrancando con salud y calidad de vida a través de nuestro Instagram de Unju Radio. Bienvenidos a todos aquellos que se van a ir sumando de a poquito y recordar que esta propuesta de salud y calidad de vida con la producción de Patricia Barros Maldonado, mi nombre es Andrea Velasco, vamos a ir compartiéndola también en nuestra versión podcast en Unju Radio los sábados, de 13 horas a partir de las 13 horas los días sábados. Así que eso se lo recordamos constantemente. Nos vamos a encontrar también en nuestro canal de YouTube de Unju Radio. Todo eso para que estemos en las diferentes plataformas. Hoy vamos a estar hablando acerca de un tema muy importante que tiene que ver con nuestra salud, el día a día y nuestra salud mental, por supuesto. Vamos a estar hablando acerca del estrés. Pero antes de ir con los detalles acerca de eso, quiero agradecer en hacerles a Mumi Multiespacio Spa, con todo el look, por supuesto, en lo que tiene que ver con el maquillaje, pestañas, todo. Un saludo para Mari Sañeva, a Constantino Joyas también, que van a poder ver en detalle, a Ceci Modas en la jornada de hoy y Munina Store. También agradecemos a Munina Store nuestro calzado en la jornada de hoy y le agradecemos el acompañamiento al municipio de San Salvador de Jujuy y al Consejo Deliberante. Dicho esto, vamos con el tema porque queremos presentarles la entrevista del día de hoy con una especialista para hablar acerca de lo que nos sucede el día a día, a vos que estás del otro lado, sobre todo cuando venís con un montón de actividades, nuevas responsabilidades, y muchas veces no te das cuenta de qué te está pasando. Empezás a sentir cosas extrañas, cansancio quizás, y agotamiento, por otro lado, en cuanto a la salud mental también. Y por eso queríamos proponer hablar acerca del estrés, ¿no? Y cuál podría llegar a ser su tratamiento, pero en principio, cómo detectarlo. Y por eso vamos a charlar en la jornada de hoy con la psicóloga, y agradecemos, por supuesto, a la psicoterapeuta Soledad Iglesias, quien va a estar charlando en la jornada con nosotros. Ella es especialista en estrés y también en lo que tiene que ver con las ciencias del comportamiento. Además es magíster en trastornos emocionales, ¿no? Y qué mejor, siempre nosotros lo decimos desde un radio, hablar con los especialistas, con aquellas personas que están formadas en este tema y te pueden contener, ¿no? Hoy el tema es el estrés, ¿no? Que estás del otro lado. ¿Te sentiste alguna vez así agobiado, angustiado y no sabes qué es lo que sucede? ¿Cómo se detecta el estrés? También vamos a estar consultando a nuestra invitada en el día de hoy. Y la vamos a ir saludando, le vamos a ir dando la bienvenida a la licenciada. ¿Cómo está? Buen día, bienvenida, muchas gracias por sumarse a Salud y Calidad de Vida. Gracias por la invitación, buen día. Buen día. Bueno, allí ya se va a ir mejorando la conexión. Licenciada, yo hacía la presentación, ¿no? Muchas veces hablamos acerca del estrés, conocemos esa palabra, o es lo primero que escuchamos a algunos médicos decir cuando no encuentran una respuesta a lo que nos está sucediendo, ¿no? Pero está bueno hablar con propiedad, y por eso queríamos consultarle a usted, ¿qué es el estrés en primera instancia? Okay. Mira, el estrés lo voy a hablar desde lo que se piensa en otra disciplina que es la física, ¿no? El estrés, como para que lo traslademos después a lo que somos nosotros los seres humanos y nuestra vida cotidiana. El estrés en sí mismo es un término que se utilizó para describir la presión que se ejerce sobre un objeto, ¿no? Fíjate que es bastante contundente esa definición porque metafóricamente sirve para entender que el estrés psicosocial que las personas podemos llegar a vivir tiene que ver con una presión ejercida sobre nosotros, ¿no? Y ahí dije recién una palabra que es estrés psicosocial, ¿sí? Hay distintos tipos de estrés, hay un estrés biológico y un estrés psicosocial, y me gustaría como contarles, en realidad en términos más generales, de qué se trata el estrés. Si yo tuviese que poner palabras más simples al término, es el desgaste de la vida cotidiana, ¿sí? Bien. A partir de las exigencias, las obligaciones, los compromisos, las demandas, etcétera, todo eso va generando un desgaste
que es propio de lo que amerita el estrés y de lo que ameritan nuestros proyectos o cumplir con nuestros objetivos, ¿sí? Todas las personas invertimos estrés y desgaste a lo largo de nuestra vida en pro de alcanzar unos objetivos personales que para nosotros tengan sentido, ¿no? Sin ir más lejos, nosotras en este momento estamos ante una situación que elegimos hacer, pero algo conlleva de estrés y de desgaste, ¿sí? No es lo mismo que lo hagamos y no lo hagamos. Entonces, cuando uno piensa en eso, en el desgaste de la vida cotidiana, habla de que tenemos que implementar una serie de recursos para poder lidiar con la situación que nos estresa, ¿sí? Y eso forma parte de un concepto de estrés normal o estrés adaptativo. Algo me importa, o algo está sucediendo, o me tengo que defender de algo, o tengo que resolver una situación, yo pongo a disposición mis recursos biológicos, psicológicos, mis recursos sociales, voy a lidiar con esa situación que activa mi estrés, lo resuelvo, y en teoría, dentro de términos normales, yo tengo que volver a un estado de normalidad y ya no de desgaste, sino más bien de equilibrio, ¿sí? Licenciada, ¿hay situaciones externas para que nos puedan estimular con mayor, de manera precoz quizás, desencadenar en el estrés? Pregunto esto porque estábamos viendo en la producción esto que usted decía, ¿no? El tema del día a día, el agotamiento, la estimulación o estar ya predispuestos para alguna situación que es la vida cotidiana. Pero por ahí me pasa, no sé, una situación, un examen, quizás algo laboral, una problemática laboral, que son estímulos como más fuertes, ¿no? Que por ahí, no sé si vamos por ese lado, puede llegar a desencadenar esto, ¿no? Sí, sí, hay situaciones que requieren de una activación del estrés mucho mayor y como vos decís, hay situaciones que también en su normalidad, rendir un examen, ir a una entrevista de trabajo, tener una conversación difícil con alguna persona para resolver un problema, mudarse, decir un no a alguien que no estoy acostumbrada a decir que no, son situaciones que depende de la historia de vida y de cómo cursa esa persona, su historia y sus recursos, van a significar una apuesta mayor de desgaste o una apuesta mayor de estrés, ¿sí? Y sí, claro que hay situaciones de mucha más complejidad que hasta incluso permiten hablarnos de un estrés postraumático, por ejemplo, ¿sí? Situaciones de violencia, situaciones de abuso, situaciones, un accidente laboral, un accidente automovilístico, un accidente doméstico, pueden llegar a ser situaciones que por sus características, que ya si querés te cuento las características que definen algo que nos puede estresar, que por sus características exceden la capacidad que cualquier persona puede llegar a tener para lidiar con esa situación estresante, ¿sí? Entonces, hay situaciones de estrés de baja complejidad, por decirlo, que tiene que ver con el día a día y demás. Hay otras situaciones que responden exclusivamente a lo que cada persona le es importante y significativo, y eso va a medir un poco si es más estresante o menos. No sé, supongamos que vos estás muy acostumbrada a hacer entrevistas, a salir en los medios y demás. Yo no, probablemente para mí sea un poco más estresante que para vos, ¿sí? Entonces va a ser diferente en cada persona, y después hay otras situaciones de mucha mayor complejidad que pueden rozar lo postraumático y que, bueno, claramente esas personas necesitan como un tratamiento diferente. Recién te decía, lo que define a una situación como estresante son ciertas características como, por ejemplo, la impredecibilidad. Algo que yo no puedo predecir va a estresarme, porque pierdo el control y no puedo saber de antemano cómo lidiar con esa situación. La sorpresa es otra característica que puede como definir a lo que me estresa, ¿sí? Pero lo que determina si algo es estresante o no para una persona es cómo yo lo interpreto. Si yo a la situación la interpreto como algo negativo, como algo amenazante o como algo que puede hacerme
cometer un error o tener un posible fracaso, por ejemplo, ¿no? Llevándolo a situaciones más cotidianas, esas características hacen que, esa interpretación negativa, disculpa, hace que sea definitivamente algo que me va a estresar, ¿sí? ¿Cómo yo me pongo frente a esa situación? ¿Qué actitud tengo y me lo tomo a esa situación, no? Exacto, en cómo voy a interpretar eso que me pasa. Y ahí hay un ejemplo que yo siempre pongo, que es bastante básico, pero por ejemplo, si a las 2, no sé, voy a tomar tu ejemplo, tenemos que rendir un examen, ¿sí? Si para mí rendir un examen tiene características de desafío, de que voy a lograr un objetivo, que voy a estar más cerca de otro objetivo más y demás, y vos interpretás la misma situación como y si me va mal, y si no puedo, y si no lo logro, ¿sí? Ahí ya tenemos dos interpretaciones de un mismo hecho, exactamente el mismo hecho, pero dos interpretaciones distintas. Eso va a marcar que de repente en tu ejemplo lo vivas como una situación de mayor estrés y yo tenga que invertir el estrés necesario para resolver el examen. Claro. Hasta allí vamos definiendo qué es el estrés, conociéndolo, licenciada, pero también saber cómo lo detectamos, cuáles son esos síntomas. Primero, en primera instancia, nosotros, en lo personal, así como que el alarma para consultar. ¿Y a qué especialista tengo que ir, no? Después de que detecte algunos síntomas, y eso nos puede contar usted cuáles son. Sí, si nosotros nos damos cuenta de que la situación que nos está generando el estrés no está siendo resuelta y que aquellos síntomas, por ejemplo, preocupación, alguna dolencia física como tensión muscular, dolores de cabeza, que también son propios de los síntomas del estrés, angustia o irritabilidad, que a nivel emocional también pueden llegar a ser uno de los síntomas del estrés. Si vemos que eso persiste, esa sintomatología persiste y la situación no está pudiendo ser resuelta, ahí ya estamos hablando de que la gestión de los recursos para lidiar con eso no está funcionando, ¿sí? Eso ya marca el inicio en tanto en nuestro sistema biológico, hormonal y psicológico, ya marca el inicio de que el estrés está tendiendo a ser más bien desadaptativo o más bien crónico. Y esto me parece que sí está bueno que aclararlo, porque el estrés al que nos estábamos refiriendo anteriormente es un estrés normal, que yo no tengo que hacer nada, simplemente tengo que procurar resolver la situación. Pero en este estrés, en esta etapa del estrés, ese desgaste, yo me sigo desgastando, pero no estoy logrando resolver nada. Por lo tanto, mi cuerpo no se está desactivando. Entonces, ahí quedan fallas en el sistema o secuelas a nivel físico y todas las hormonas relacionadas al estrés siguen circulando en sangre, todas mis sustancias que emite el cerebro para ayudarme a resolver un peligro siguen dando vueltas en el cerebro, todos aquellos pensamientos de tipo preocupaciones, negativos, que me permiten como pensar cómo resolver una situación, persisten en el tiempo, entonces puedo estar preocupado durante todo el día sin darme cuenta y eso no dejarme dormir, por ejemplo, ¿sí? Bueno, hay una serie de cosas que no logran recuperar un equilibrio y eso marca el inicio de un estrés crónico y entramos en una fase más bien de agotamiento, ¿no? Entonces, que imagínate, cualquier desgaste nos agota, imagínate un desgaste que no tenga sentido porque no está resolviéndose nada, imagínate el nivel de agotamiento que puede dejarnos. Bueno, cuando estamos en ese... Licenciada, nos consultaban si es que en los mensajitos, si es que las palpitaciones por ahí que uno siente como sensación de taquicardia pueden ser parte del estrés. Son parte del estrés y tienen nombre y apellido porque nuestro sistema nervioso central, cuando nosotros identificamos una situación estresante, activa una serie de mecanismos y hay una parte del sistema nervioso central, dentro de muchas, André, que se llama sistema nervioso simpático. Ese sistema nervioso simpático se activa por la segregación de una sustancia, que por ahí la nombro porque todos más o menos la conocemos, que es el cortisol, que es la hormona del estrés, ¿sí? Entonces, cuando el cortisol ya está en sangre, es el aviso para que se active nuestro sistema nervioso simpático. Ese
ese sistema nervioso simpático es el encargado de los síntomas físicos del estrés. Las palpitaciones, que tienen que ver con un aumento de la frecuencia cardíaca, ¿sí? Un aumento en una agitación, perdón, no me salía la palabra, una agitación respiratoria, tensión muscular, sequedad en la boca, muchas personas sufren de la boca pastosa, ¿no? Como una salivación pastosa, dolor de cabeza, dilatación de las pupilas, tendemos a trabar nuestra mandíbula por la tensión muscular. Bueno, ocurren toda una serie de cosas que son bastante lógicas porque yo le estoy diciendo a mi cerebro de que hay algo malo que está pasando. Entonces, el cerebro hace caso ante eso y dice, bueno, ya que hay algo malo, voy a cuidar tu supervivencia, activo todos estos síntomas para que vos te des cuenta que te tenés que defender o tenés que luchar contra algo. El tema es que el cerebro no sabe distinguir entre si me está por atropellar un auto o yo me lo estoy imaginando. No sabe si la situación es real o es imaginaria. Él se activa por las dudas y así debe funcionar, porque en el caso que sea real, yo tengo que saber defenderme, ¿no? Claro, tengo que saber responder, ¿no? Sí, así tengo que reaccionar. Pero bueno, hay muchas, si no casi todas, situaciones y ejemplos de nuestra vida cotidiana en donde la amenaza realmente no es real, ¿no? Que estamos suponiendo que pueden llegar a pasarnos cosas, pero en realidad no necesariamente tienen que pasar. Claro, esto que por ahí muchas veces charlamos con los distintos especialistas, dicen predisponerse a que va a salir de tal manera algo que estamos planificando o la expectativa de algo y empezar a hacerse la cabeza, imaginarse de que lo que puede llegar a pasar y todavía no pasó, ¿no? Y ahí todo eso le transmitimos, ¿no? Como un ejemplo digo, le transmitimos al cerebro y nos produce todo esto, ¿no? ¿Cómo hablamos acerca de qué es? Hablamos acerca de cómo son los síntomas, tanto en cuanto a lo emocional y también lo físico, ¿no? Pero una vez que ahí tenemos esa alarma, ¿vamos al médico? ¿Vamos a otro especialista? En este caso, usted que es psicóloga, especialista también en los trastornos emocionales, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para tener una respuesta? Mira, yo pienso que lo que cada persona elija hacer va a estar bien en la medida en que sea consciente que busca ayuda porque algo de esto le pasa. Entonces, el camino que tomen va a ser bienvenido. Sí es cierto de que hay algunas personas que la alarma les llega más fuerte por la cuestión física, ¿no? Entonces, tienden a hacer una búsqueda más bien médica y no está mal, porque cuando uno va al médico y le plantea, mira, creo que estoy padeciendo estrés, ¿sí? El médico también puede dar una serie de análisis clínicos para evaluar el nivel de estrés que tiene, para evaluar esas hormonas que acompañan a la situación de estrés y demás. Puede hacer un recuento de lo que son sus hábitos, ¿no? Sueño, alimentación, etcétera. Puede como abordar la situación de estrés perfectamente. Desde dónde vos entiendas que está que está tu llamado, ¿no? A la acción en ese sentido. Y después hay otras personas que identifican muy bien sus llamados emocionales, digamos, o sus alertas emocionales, porque el estrés, cuando ya estamos en un estrés más desadaptativo, comienza a tener consecuencias en en nuestras áreas vitales, ¿no? En la pareja, en la familia, en nuestro trabajo, bueno, todo eso que vivimos claramente va a tener un impacto con nuestros vínculos sociales y con nuestras actividades laborales, deportivas, etcétera, ¿sí? Entonces, hay muchas personas que acuden a un psicólogo directamente, más bien porque ven que está teniendo consecuencias en otras áreas de su vida esta situación. Claro. ¿Sí? Y es algo muy importante, por eso allí también quería hablar y consultarle acerca de cuando ya llego, por ejemplo, en este caso, a un especialista, hablar acerca si es que la planificación
organización o no planificación en estas charlas que pueden tener, porque nos llegaba un mensajito, el tema de la organización, ¿sirve, no sirve para prevenir? O usted mencionaba hace un ratito también, cuando no nos sale algo y no estamos preparados para asumir que no salió, ¿no? Ahí me quedé. Ajá. Ah, cuando hablé acerca de la frustración, ¿no? También. Ok. Sí, a ver, yo creo que cuando una persona está con niveles de estrés muy elevados, tiende a vivir la experiencia de lo que vive en general, ¿no? Su trabajo, sus conversaciones, sus experiencias, sus comidas, sus sueños, de manera un poco medio desordenada, desorganizada y caótica, ¿sí? Porque así lo vivimos, tenemos como un impacto emocional, imagínate, ya estoy en una fase de agotamiento, estoy viendo que todo lo que hago no tiene resultado para resolver lo que me estresa y demás, entonces hay una experiencia un poco desorganizada en ese sentido. Y lo vivo de esa manera, se lo vive de esa manera. Y la organización en todos sus niveles es una muy buena estrategia. ¿Y por qué digo en todos sus niveles? Porque yo puedo tener una organización más de tipo de contexto, por ejemplo, ¿no? Decir, bueno, a ver, ¿qué cosas necesito organizar en casa? ¿Qué cosas necesito organizar en la dinámica de mi familia? Horarios, tiempos. ¿Qué cosas necesito ordenar en mi trabajo? Toda organización externa puede ayudarme a que se reordene internamente mi experiencia, ¿sí? Mi experiencia interna. Y si yo elijo, o si yo comienzo a tomar decisiones para ordenar mis prioridades, para ordenar tantos pensamientos y preocupaciones que me vienen a la mente, y digo, a ver, ¿este pensamiento tiene que ver con lo que me pasa ahora o tiene que ver con lo que todavía no va a pasar? Este pensamiento es un pensamiento que tiene que ver con lo que ya pasó y ya no se puede cambiar, ¿no? Puedo como también hacer un freno, una pausa y revisar qué características está teniendo esto que estoy pensando para ver si tiene sentido en este momento, ¿no? Porque claramente vivir el momento presente con, con supuestos, con anticipaciones, con interpretaciones del futuro, van a interferir en cómo llevo la vida actual, ¿no? No sé si Ahí te... se me viene también, sí, sí, y se me viene también la pregunta, licenciada, con respecto a estas semanas pasadas que se estuvo trabajando acerca de la salud mental también, pero en las madres, ¿no? Cuando están con toda la organización en el trabajo, en lo que respecta al rol de la maternidad o incluso hasta la paternidad también en muchos casos, ¿no? Que hay que organizar constantemente cosas y por ahí no salen, ¿no? Y uno es la responsable y se empieza a sentir como responsable acerca de por ahí esas frustraciones o fallas que hay en el medio, ¿no? Buscar ayuda en ese sentido también cuando no se puede en el entorno quizás. Ujú. Sí, mira, voy a aprovechar y acabas de dar un ejemplo del embarazo que es una situación de altos niveles de estrés, pero a nivel biológico, que después, por esto que estás nombrando, se le suma el estrés psicosocial. ¿Por qué a nivel biológico? Porque el embarazo requiere de muchos cambios y de muchas adaptaciones hormonales, físicas, químicas, para que se pueda generar el embarazo. Y fíjate que ahí uno no dice estamos enfermas o estamos estresadas por el embarazo, no, uno asume que son cambios necesarios, presiones necesarias, ¿no? Para que algo pueda darse. Pero sí, es cierto que todo lo que es cómo voy a lidiar con la organización, con la planificación, con mi casa, con el trabajo, ¿no? Tiene una diferencia muy, muy grande en cómo se vive el estrés en el embarazo. Si hablamos de las mujeres embarazadas, claro, fue la semana de la salud mental materna hace poco. Exacto. Sí, si hablamos de ese caso, yo creo que las mujeres sí están bajo muchos niveles de exigencia y de estrés, y por la situación de estrés biológico que viven las mujeres, no tienen como los recursos, no porque no sean capaces, sino porque están con sus recursos dispuestos en otra cosa, ¿no?
Entonces hay mucho menor rendimiento en algunas otras áreas. En algunos casos, ojo, ¿no? No es que quizás en algunos casos hay menor rendimiento y en otros casos hay una elección de decir, mira, yo no estoy dispuesta en este momento a lidiar con esto, que me parece que sería muy bueno que logremos hacer eso, porque estoy disponible al 100% en esta otra cosa de mi vida, en esta otra área de mi vida. Y después hay otra gran cuestión que creo que tenemos que asumir las mujeres, que tenemos como la capacidad de multitareas, de poder rendir como en varias cosas al mismo tiempo, de decir, bueno, ¿a qué quiero responder? ¿A qué no? ¿Cómo quiero responder? ¿Voy a responder de la misma forma en este momento de embarazo? ¿De la misma forma que antes cuando no estaba embarazada? ¿O lo elijo hacer distinto? ¿No? Porque la pila es una sola y se va desgastando de acuerdo a las decisiones que yo voy tomando, ¿no? Así es. Así es. La otra consulta tiene que ver puntualmente con que si el estrés es lo mismo que la ansiedad, como para aclarar. Bien. No son lo mismo, pero sí van de la mano. Una persona que está expuesta a niveles de estrés más bien crónicos, ¿sí? Como hablábamos de esta fase de agotamiento, es más vulnerable a padecer trastornos de ansiedad, ¿sí? Trastornos de ansiedad le decimos a una serie de fenómenos, digamos, a nivel psicológico, de experiencias psicológicas, que pueden tener distintas características, pero bueno, se engloban todos en lo que es la ansiedad, ¿sí? Los conocidos ataques de pánico, las conocidas fobias, bueno, todo eso se engloba en el concepto de lo que son los trastornos relacionados a la ansiedad, ¿sí? Entonces, una persona que no logra gestionar su estrés sí puede ser mucho más vulnerable que otra a padecer este tipo de trastornos. Al mismo tiempo, lo que ocurre es que si se instala un cuadro de ansiedad, eso en sí mismo se convierte como una fuente de estrés al mismo tiempo, entonces termina siendo como un círculo vicioso. El estrés es un concepto más ligado a la experiencia biológica de cómo vivimos las situaciones que nos estresan, entonces es un concepto bastante biológico en ese sentido, porque está involucrado nuestro sistema hormonal, nuestro sistema neurológico, como lo hablábamos recién con el sistema nervioso simpático, está involucrado nuestro sistema inmunológico incluso. Vos fíjate que cuando estamos ante situaciones de mucho estrés y logramos resolvernos, ahí empezamos como a engriparnos, empezamos como con las alergias, ¿no? Como que tenemos un bajón ahí, bueno, es producto de tanto que nos acompañó el sistema inmune en su momento y después se dio a expresar. En cambio, la ansiedad es una respuesta bien psicológica que se caracteriza fundamentalmente por un tipo de pensamientos asociados a las preocupaciones. Es una forma de analizar y una forma de pensar que hace que la persona comience a dudar de su capacidad para resolver las situaciones, ¿sí? Entonces, el cuestionamiento de si lo voy a lograr o no va muy acompañado del miedo a la frustración, ¿no? Entonces, en esa experiencia psicológica, ese tipo de pensamientos brinda además la otra pata de la ansiedad a nivel emocional, que es el miedo, ¿no? El miedo, el estado de alerta, la angustia, es un concepto bien psicológico, en cambio el estrés es un concepto bien biológico en ese sentido, que claro que va de la mano después con la ansiedad. Licenciada, como última pregunta también nos dejan, ¿los niños se pueden estresar? Sí, Todos nos sí, podemos estresar. todos. Todos, y todos debemos estresarnos, ¿no? Si vamos al concepto de que el estrés es algo que es necesario que esté para poder defendernos y para poder sobrevivir, todos necesitamos todos necesitamos que funcione bien nuestra respuesta de estrés, ¿sí? Cada etapa vital, en la niñez, en la adolescencia, hitos de la adultez, como, no sé, terminar la facultad, iniciar un trabajo,
En los padres esta etapa del nido vacío, por ejemplo, o etapas cruciales como la jubilación, ¿no? Como eh, a lo largo de la vida, eh, todos podemos estresarnos por cuestiones bien de historia personal, pero se le suman quizás a determinados hitos en la historia de una persona, situaciones que pueden como maximizar la experiencia de estrés, ¿no? Por ejemplo, en la adolescencia hay un estrés bien biológico, bien hormonal, propio de los adolescentes, que forma parte de cómo viven ellos la adolescencia, ¿no? Cómo viven los adolescentes esa etapa. Hay un estrés psicosocial, por ejemplo, en la jubilación, aislamiento, Claro. pérdida de productividad, ¿no? Hay variables que giran en torno a eso. Los niños, eh, no nos olvidemos que en teoría son personas que están construyendo sus recursos para lidiar con sus emociones, están construyendo sus recursos para ser capaces de sociabilizar, ¿no? Para poder rendir a compromisos escolares, ¿sí? Y claramente sí, hay un contexto que tiene características, ¿no? O un clima familiar, un clima escolar o un clima social que tenga características de tensión, de juicios de valor, de exigencias y demás, eso va a promover la vivencia del estrés y claramente eso no es favorable para nadie. Pero fíjate que te digo características que podría decirle a una etapa, a la persona en una etapa de, no sé, de los 20 años, ¿no? Cuando... Claro, claro que sí. Lo importante creo que el mensaje, licenciada, y para ir cerrando, tiene que ver que el estrés de alguna manera no es malo, sino que hay que saber cómo actuar frente a esas alarmas y esas situaciones, ¿no? De manera positiva y tratar de resolverlas, ¿no? Cuando no sea algo físico. Exacto, sí. Y si ya estamos con problemas de estrés, hay una buena noticia que tiene que ver con que existen, tanto a nivel médico como a nivel psicológico, existen tratamientos que están probados y que están basados en la evidencia, en donde uno puede revertir, ¿no? Aquellas, no solo aquellas situaciones que te estresan, sino que también podés trabajar en aquellos recursos que te permiten lidiar con lo que te estresa y hasta revertir los síntomas que acompañan el estrés y la ansiedad. Por último, le quiero pedir, por favor, si puede usted mencionar los talleres que se realizan desde su espacio, porque esas son también herramientas para gestionar nuestras emociones, ¿no? Aprender a hablar de eso e incorporarlas en nuestra vida. Exacto. Bueno, mira, Respira es un programa de entrenamiento en manejo del estrés y la ansiedad que venimos haciendo hace muchos años, hace 10 años, este año cumplimos 10 años, y tiene ese objetivo, ¿no? El que la persona pueda entrenar una capacidad de desactivar esta respuesta del sistema nervioso simpático que da los síntomas, ¿no? ¿Te acuerdas que hablábamos recién? Entonces, el objetivo de Respira es eso, que nos entrenemos a partir de ejercicios tanto de respiración, de mindfulness, de relajación, como con técnicas de la terapia cognitiva conductual, que es a lo que me dedico yo, que nosotros realmente podamos revertir y aprender formas alternativas a la respuesta de estrés para lidiar con las situaciones, ¿no? Y en el caso de que ya haya un estrés instalado, estas técnicas mismas ayudan a revertir la sintomatología, ¿sí? Es una experiencia muy interesante porque a veces las personas piensan en psicología y dicen, bueno, no, yo no quiero terapia de grupo o yo no quiero hacer análisis. Bueno, se puede hacer eso y existe obviamente, pero también existen otras alternativas como esta, como la de Respira, que en donde no es necesario que vos expongas, ¿no? Incluso, perdón, expongas Sí, sí. lo que te pasa en tu vida, sino simplemente que tengas la intención de incorporar herramientas o recursos para revertir lo que te está aquejando en este momento. Licenciado, un placer haberlo tenido en salud y calidad de vida, le agradecemos muchísimo y esperamos tener otro contacto más con otras temáticas que son muy interesantes para nuestra comunidad. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, que tengan un lindo día.
Hoy charlamos en salud y calidad de vida con la licenciada en psicología, psicoterapeuta cognitiva, magíster en trastornos emocionales y especialista con respecto a esto, el estrés, lo que estábamos hablando, ¿no? Y sobre todo, pensar en qué es el estrés y cómo tratarlo, y cómo afecta en nuestras vidas, y para eso hay espacios para tratarlos, y para primero identificarlos, por supuesto, y empezar, ¿no?, a trabajar en esa gestión de emociones que nos atraviesan día a día, ¿no? Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Salud y Calidad de Vida. Los esperamos el sábado en la 92.9 con el podcast del programa de la jornada de hoy que hacemos en vivo cada miércoles. Muchísimas gracias. Salud y calidad de vida. Nos reencontramos el próximo miércoles.